Buenas tardes a todos y un saludo a todos los inscritos en la segunda sesión del ciclo de conferencias Aida Fernández Ríos, que ya va por la tercera edición y, como sabéis, pues es fruto de un convenio de colaboración entre la Real Academia Galega de Ciencias y la Diputación de Pontevedra, y que tiene como objetivo pues, acercar o difundir la ciencia al gran público, a toda la sociedad en general y no solo a los científicos. Como sabéis, se inauguró el pasado martes con una temática dedicada a las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo el Alzheimer y al envejecimiento en general. Y ahora en esta segunda sesión pues es una temática que se conecta a la tecnología farmacéutica y la medicina, concretamente con la relación que tiene la tecnología farmacéutica en la fabricación de medicamentos personalizados. Esta conferencia va a ser impartida por una extraordinaria científica de la Universidad de Santiago, que es Carmen Álvarez Lorenzo, que después, dentro de unos minutos, pues os la presentaré, aunque la mayoría de la gente ya la conoce por su visibilidad en la ciencia que tiene a nivel internacional. Nos acompaña aquí en la sesión pues, la diputada de Cohesión Social de la Diputación de Pontevedra, Olga García Ballesteros, a quien le agradezco su presencia aquí y le paso la palabra para que os dé un saludo. Hola, moi boas tardes a todos e a todas. Benvidas a esta segunda conferencia desta segunda xornada terceiro ciclo de Aida Fernández. Dar as grazas a Alicia novamente por todo o seu traballo para que estas charlas saian adiante. Dar as grazas a todos os que estades aí detrás da pantalla, porque sabemos que presencialmente é máis complicado e que telemáticamente por norma pois a xente ten máis facilidade para seguilo. E por último, dar as grazas sobre todo a Carmen Álvarez por la ponencia que vai facer agora, dándonos as súas pinceladas sobre a tecnoloxía farmacéutica ao servicio da medicina. Emplazarvos a seguinte charla que será o próximo 12 de maio. Moitas grazas e espero que sea do vosso interese. Muchas gracias, Olga. Bueno, antes de presentar a Carmen Álvarez, quiero recordar a todos los que estáis ahí detrás de la pantalla que las conferencias va a ser grabada, la sesión va a ser grabada y que en un plazo corto pues las presentaciones todas estarán colgadas en la web de la Real Academia Galega de Ciencias. Y también que después o al mismo tiempo que se va impartiendo la charla, todas las preguntas que se os ocurran y que después se las iré trasladando a Carmen al final de la conferencia, las escribáis en el apartado de preguntas y respuestas que veis en vuestros ordenadores. Bueno, y sin más paso a presentar a Carmen Álvarez Lorenzo, que, como sabéis, es catedrática de Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago, donde coordina el grupo de referencia competitiva I+D Pharma. Carmen completó su formación postdoctoral con una estancia de casi 3 años en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT. Y entre las líneas de investigación en que trabaja Carmen Álvarez, que todas están como en la interfaz entre la tecnología farmacéutica, la biología, la ciencia de los materiales y la medicina, podemos señalar entre estas líneas, como acabo de decir, pues el desarrollo de sistemas de administración de fármacos bioinspirados, sensibles a estímulos, el desarrollo de copolímeros que inhiben las bombas de expulsión y revierten las multiresistencias celulares, la fabricación de andamios o lo que en inglés se denominan scaffolds de tejidos y órganos como herramientas fundamentales en la medicina regenerativa, y también trabaja en el desarrollo de dispositivos médicos que evitan la formación de biopelículas. Carmen Álvarez es autor de más de 320 artículos en revistas de alto impacto, con un índice H de 69 en la base de datos Scopus, lo que la sitúa en la 9ª posición en el ranking de este indicador en el ámbito de la farmacología y farmacia en España. Ha dirigido 22 tesis doctorales, ha sido investigadora principal de un número ingente de proyectos competitivos, nacionales, autonómicos e internacionales, muchos de ellos en colaboración con la industria. Tiene un fuerte compromiso siempre con la innovación y la investigación, lo que se pone de manifiesto por la autoría de 18 patentes y la participación en diferentes programas de valorización, así como la creación de una empresa de base tecnológica. Participa activamente en actividades para acercar la ciencia a los jóvenes de secundaria y bachillerato y también a las personas mayores a través del 4º ciclo. La profesora Álvarez Lorenzo es miembro de las Reales Academias de Farmacia y de Medicina de Galicia, de la Sociedad Americana de Química,
de la Academia de Ciencias Farmacéuticas del Reino Unido y de la American Institute for Medical and Biological Engineering. Y bueno, esta entrada en esta academia americana, instituto americano que acabo de mencionar, fue más reciente, pero tiene un gran prestigio. Y también quiero mencionar que recientemente ha sido nombrada académica electa de la Real Academia Galega de Ciencias, que tomará posesión pues, durante este año. A lo largo de su carrera ha sido reconocida con numerosos premios, entre los, por citar alguno, pues Innovatia 8.3 del Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Premio a la Transferencia de Tecnología de la Real Academia Galega de Ciencias, la beca Leonardo a investigadores y creadores culturales, Premio Bioga 2015 a la mejor idea de negocio en Galicia, y ha sido distinguida también con la medalla de investigación Ángeles Alvariño de la Real Academia Galega de Ciencias en la edición del pasado año 2021, por nombrar solo algunos de los premios, o me quedan algunos por nombrar. Bueno, yo creo que hice un resumen un poco de diferentes facetas del currículum de Carmen Álvarez. Entonces, bueno, ya os dejo con ella, con su conferencia. Cuando quieras, Carmen. Pues muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que quiero agradecer a la Real Academia Gallega de Ciencias, a la Diputación de Pontevedra, estas iniciativas para acercar pues, la ciencia a todo el mundo, ¿no? Y hoy voy a intentar acercar la tecnología farmacéutica y la medicina personalizada. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. A ver si se ve así. Como os ha comentado, pues voy a hablar del papel de la tecnología farmacéutica en la medicina personalizada. Espero que se vea la presentación. Si hay algún momento en el que no se pase correctamente, pues ruego. Ahora, ¿la compartiste ya? Sí. No está, ¿eh? No se ve. No. Vuelvo a intentarlo, a ver. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, está bien. Ahora sí. Muy bien, pues entonces lo primero que quiero destacar es cómo la tecnología farmacéutica ha contribuido y sigue contribuyendo de una manera muy importante a hacer posible que se disponga de medicamentos que permiten tratar muy eficazmente un número creciente de patologías y con unas garantías de seguridad pues, cada vez mayores. Voy a comentar primero qué es la tecnología farmacéutica y después me centraré en la medicina personalizada. La tecnología farmacéutica se ocupa de transformar lo que son los fármacos en medicamentos. Es decir, se ocupa de transformar las sustancias activas que van a permitir pues, diagnosticar, prevenir, curar un determinado proceso patológico en un medicamento. Es decir, en una entidad que se pueda administrar al organismo para que ese fármaco pueda desarrollar pues, todo el potencial terapéutico que encierra, de una manera muy segura y eficaz. Los medicamentos pues, son las cápsulas, los comprimidos, los inyectables, los colirios, las pomadas que nos podemos administrar. Por lo tanto, para preparar un medicamento, lo primero que se necesita es identificar correctamente el fármaco. Y una vez que se ha identificado ese fármaco, pues hay que mezclarlo con una serie de excipientes. Y a continuación aplicar un proceso tecnológico más o menos complejo que conduzca a la obtención del medicamento. Los excipientes son esas sustancias inertes que no tienen actividad farmacológica por sí, pero que permiten procesar los fármacos, permiten que esos fármacos se puedan someter a un proceso tecnológico y transformarlos en una forma farmacéutica. Pues, como comenté, pues las cápsulas o los comprimidos para administración oral, o un inyectable para administración parenteral, o una pomada para aplicación sobre la piel, etc. Bueno, las enfermedades la verdad es que son tan antiguas como la humanidad, son tan antiguas como el hombre. Ya los primeros hombres pues tenían sus enfermedades, tenían sus accidentes, tenían que curarse, ¿no? Y
Bueno, pues la búsqueda de remedios para intentar paliar esas enfermedades también surgió con las primeras especies de humanos. Los medicamentos, la verdad es que han desempeñado un papel tan destacado en la vida del ser humano que, como afirma el divulgador Thomas Hager, de una manera humorística, como se muestra en la pantalla, pues tal vez no sería descabellado cambiarle el nombre a nuestra especie por el de Homo pharmacus, es decir, la especie que fabrica y consume fármacos, o de una manera más general, productos farmacéuticos o medicamentos. Tenemos que tener en cuenta que, así como promedio, un europeo toma unos 50.000 comprimidos o cápsulas a lo largo de su vida. Esto equivale como a 2 dosis al día, ¿no? Si promediamos ese número tan alto por el número de años, pues nos toca pues, a unos 2 medicamentos al día. Evidentemente, las personas jóvenes toman en general menos medicamentos, pero a medida que vamos cumpliendo años, el número de dosis se va multiplicando y también el número de personas que necesitan tomar un medicamento se incrementa. Pues aquí vemos claramente que tanto para hombres como para mujeres, a medida que vamos cumpliendo años, pues el número de medicamentos que necesitamos se va incrementando. Esto es a nivel europeo, pero en España ocurre exactamente lo mismo. Aquí se muestran unos datos obtenidos en el año 2019 que indicaban pues, que entre los 15 y los 44 años, el 21% de las personas utilizan más de 5 medicamentos. No significa que los tengan que tomar todos los días, pero sí están relacionados ya con 5 medicamentos por lo menos. Y si pasamos al sector de entre 45 y 64 años, pues los que necesitan más de 5 medicamentos, pues ya son el 36% de la población. Y entre 65 y 74 años, más de la mitad de la población va a requerir 5 o 10 medicamentos. Y realmente por encima de los 75 años, los que toman menos de 5 medicamentos ya son la minoría, ¿no? Todos los demás pues necesitan 10, 20 medicamentos. No necesariamente todos los días, como indico, pueden ser días alternos o una vez a la semana. Aquí también se incluyen las vacunas, pero ya están, cada persona va a estar expuesta, va a estar interaccionando con un gran número de medicamentos. Por lo tanto, a la vista de estos datos, no es exagerado afirmar que nunca se han consumido tantos medicamentos como se consumen hoy en día y tampoco nunca se ha dedicado tanto dinero a financiar. ¿Y por qué se consumen tantos medicamentos? Pues la verdad es que esto es así porque los medicamentos han cambiado nuestras vidas. Los medicamentos han jugado y siguen jugando un papel fundamental en el incremento de la esperanza de vida en todas las regiones del mundo. Si nos fijamos en España, en los últimos 100 años la esperanza de vida al nacer pues se ha incrementado desde menos de unos 35 años a principios de 1900 a más de 80 años en el siglo XXI. Esto es en buena medida porque la mortalidad infantil se ha reducido de una manera muy considerable, pero también se ha conseguido prolongar la esperanza de vida de las personas más mayores, ¿no? Y el uso de medicamentos ha contribuido de una manera muy importante a mejorar las oportunidades sociales y profesionales de todo el mundo, independientemente, pues a lo mejor de las condiciones de salud con las que nacen o posibles discapacidades. Pero sobre todo se ha notado en las oportunidades sociales y profesionales de las mujeres. Y esto justifica, por lo tanto, que se usen muchos medicamentos y al mismo tiempo que se ha conseguido mejorar nuestra esperanza de vida y nuestra calidad de vida, los medicamentos también han experimentado una evolución impresionante en un tiempo récord, ¿no? Por ejemplo, de ello nos da una idea el hecho de que a mediados del siglo XIX, es decir, en 1800 y pico, solo se disponía de una veintena de remedios naturales que tenían alguna eficacia. Había cientos de remedios en forma de elixires, de cataplasmas, de píldoras que se usaban con profusión.
pero eran completa o casi completamente inútiles, ¿no? Y en muchos casos incluso, además de inútiles, podrían ser nocivos, ¿no? Pues si vemos películas antiguas, salía el señor del carromato vendiendo remedios que servían para casi todo, de eficacia pues muy dudosa, ¿no? Y además en unas condiciones de conservación pues también pésimas, ¿no? De hecho, a finales del siglo XIX, todos los medicamentos o esos supuestos medicamentos pues eran de venta libre. Y entre ellos, entre esos medicamentos de venta libre, pues había algunos tan peligrosos como los derivados del opio, del cannabis, de la coca o el agua radiactiva. Esto ha cambiado completamente en los últimos años. Hoy en día contamos con más de 10.000 medicamentos de alta tecnología, es decir, pasamos de unos pocos de eficacia dudosa a tener más de 10.000 medicamentos de alta tecnología que permiten prevenir, tratar, incluso curar completamente enfermedades que han representado pues, amenazas terribles, ¿no?, para la humanidad durante siglos, como la tuberculosis, la lepra, o más recientemente el SIDA, un gran número de procesos tumorales. Cada año se registran nuevos medicamentos que solo son aprobados por las agencias reguladoras una vez que se ha demostrado que cumplen unos estrictos requisitos de calidad, de seguridad, de eficacia. Y ese conocimiento que se va generando a medida que van apareciendo nuevos fármacos, nuevos medicamentos, pues sirve de base para abordar nuevos desarrollos de más medicamentos innovadores que permitan atender pues, a otras demandas terapéuticas, ¿no? Y además, muy importante, se han implementado sistemas de trazabilidad, es decir, que van a permitir conocer en cada momento dónde está el medicamento, ¿no?, desde el punto de fabricación hasta que lo recepciona el hospital, el servicio de farmacia hospitalaria, la oficina de farmacia, y además se administra al paciente. De esta manera, pues, se evitan fallos, se evitan falsificaciones. Entrando ya en la parte de la medicina personalizada, conviene primero indicar que a lo largo de la historia, como he comentado, el hombre ha intentado buscar el medicamento ideal, es decir, lo que se conoce como la panacea. Se ha intentado encontrar un remedio que fuese capaz de curar cualquier enfermedad sin dañar al organismo. Es decir, una utopía, ¿no? Panacea hace referencia a un medicamento mítico que es capaz de curar todas las enfermedades, todas, ¿eh? El medicamento puede curar todas esas enfermedades sin producir ningún efecto secundario, incluso prolongar indefinidamente la vida. Es una utopía, evidentemente no existe. Pero en esta idea se invirtió muchísimo esfuerzo a lo largo de los siglos, mucho esfuerzo. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis intentaron conseguirlo y con estrategias muy variadas, ¿no? Está claro que no lo consiguieron, está claro que no existe, ¿no? Entonces, ¿qué se persigue en la actualidad? La panacea no existe. Pero vamos a ser un poco más realistas, no por ello menos ambiciosos. Lo que se busca hoy es medicamentos que combinen una eficacia muy, muy elevada para el tratamiento de una enfermedad con un riesgo mínimo para el paciente que reciba ese tratamiento. Es difícil, es un reto, es sobre todo muy difícil en patologías tan complicadas como el cáncer o enfermedades degenerativas, ¿no? Pero tenemos una herramienta disponible, que es la medicina personalizada, la medicina de precisión, que supone, digamos, un paso muy importante en el logro de estos medicamentos altamente eficaces y sin efectos secundarios, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco qué es la medicina personalizada. Y la verdad es que los incrementos que ya se han producido en eficacia y seguridad de un gran número de tratamientos farmacológicos están asociados realmente al rápido desarrollo de la medicina personalizada.
Pues la medicina personalizada lo que hace es referencia a ajustar todas las actuaciones sanitarias tomando como base el perfil genético del paciente, pero también prestando atención a sus conocimientos, al contexto social en el que vive, a sus condicionamientos culturales, religiosos, etc. Es decir, se trata de una personalización que no se restringe a la terapia farmacológica, es decir, no se restringe solo a buscar el mejor medicamento, sino que abarca todas las etapas del cuidado del paciente, todas, de una manera integral, desde la prevención, el diagnóstico, al tratamiento y el seguimiento de los efectos de esos tratamientos. Entonces, el objetivo que se persigue con esta medicina personalizada es optimizar las actuaciones sanitarias para mantener o restablecer más eficazmente la salud. Y es un conjunto, es la integración de todas las etapas del cuidado del paciente. El término medicina de precisión ya es un poquito más reciente. Este término surgió en Estados Unidos cuando el presidente Obama promovió lo que se conoce como la iniciativa de precisión, de medicina de precisión en los Estados Unidos, ¿no? Y se centra en el tratamiento y la prevención de las enfermedades de manera que se aborde teniendo en cuenta la variabilidad genética individual, todos somos diferentes a nivel de nuestro genoma, pero también el ambiente y el estilo de vida de las personas. Entonces, el objetivo de la medicina de precisión es poner a punto esas estrategias de la medicina personalizada, aplicándolas a la prevención y a los tratamientos más efectivos para cada grupo de pacientes, ¿no? Que tenga unas características en común. Es decir, a veces es muy difícil personalizar los medicamentos para cada persona por separado, pero podemos hacer grupos poblacionales que tengan unas características propias y para esos grupos poblacionales aplicar las mejores estrategias de prevención y tratamiento, ¿no? Es como el paso a la práctica, ¿no? Es decir, lo que vamos a intentar es implantar una medicina personalizada, pero agrupando a las personas que tengan unas características comunes para poder simplificar el proceso de personalización. Muchas enfermedades son extremadamente complejas y los resultados en los tratamientos pues, son muy variados. Entonces, la medicina de precisión pues, plantea un modelo de atención sanitaria que requiere recoger muchos datos, requiere analizarlos, requiere que se tenga acceso a esa información por distintas entidades, por distintos grupos profesionales y así poder estratificar a los pacientes, es decir, poder clasificarlos, poder agruparlos en función de sus características. El ciclo de la medicina de precisión pues inicia con una muestra del tejido del paciente. A continuación hay que hacer una secuenciación de ADN y analizar todos esos datos con ayuda de superordenadores. Entonces, estos análisis van a permitir hacer un diagnóstico mucho más preciso de la enfermedad. Van a intentar ir al origen de la enfermedad. Van a determinar también pues, cuál es el posible tratamiento y la dosis más adecuada para ese grupo de pacientes. Y de esa manera, al optimizar los tratamientos, se van a minimizar los efectos secundarios. También a través de la medicina de precisión, como contamos con muchos datos, pues es posible establecer controles para ver qué biomarcadores hay que monitorizar de manera que se haga un seguimiento personalizado. Pero, ¿seguimiento hasta cuándo? Pues la idea es hacer un seguimiento no solo hasta curar la enfermedad, sino también hasta poder establecer métodos preventivos a futuro, es decir, que esos pacientes no vuelvan a enfermar, por lo menos que no vuelvan a padecer esa enfermedad. Entonces, como he comentado, la medicina de precisión se basa en analizar muchos datos que van a ser procesados utilizando inteligencia artificial. Y por lo tanto, este modelo pues, implica utilizar pues, las herramientas que ofrecen la genómica, la proteómica, pero también requieren del compromiso y la participación activa de los pacientes. Van a empoderar al paciente, van a hacer que participe más activamente de su proceso de restauración de su salud.
Y esto se ve facilitado con los avances que se han producido en salud digital, es decir, con la utilización de las tecnologías digitales en la salud, ¿no? Entonces, el desarrollo en general de estas iniciativas de la medicina de precisión en Estados Unidos y de otros programas en medicina de precisión que ya están poniendo a punto en distintos países europeos, pues está beneficiando, por supuesto, de las mejoras que hay en las técnicas de secuenciación de ADN, que permiten conseguir pues, resultados de una manera más rápida y más barata, de la disponibilidad generalizada de acceso a los registros electrónicos de datos clínicos, ¿no? En casi todos los hospitales, tanto públicos como privados, las historias clínicas de los pacientes están ya digitalizadas. Es posible también gracias a que los pacientes se pueden monitorizar mientras están siendo sometidos a un tratamiento para ver cómo responden. Y como he dicho, pues a que tanto los profesionales como los pacientes cada vez están más familiarizados con el uso de las tecnologías de la información. Todo ello permite disponer, por lo tanto, de una fuente continua, abundante, actualizada de datos individuales. Por lo tanto, el valor añadido de la medicina de precisión, es decir, ¿qué aporta realmente la medicina de precisión? Pues es una mejor capacidad para guiar las decisiones hacia el tratamiento más eficaz, más efectivo para cada paciente concreto. Y por lo tanto, para mejorar la calidad de la atención sanitaria, evitando también pruebas diagnósticas o terapias innecesarias, ¿no? A este respecto, tenemos que tener en cuenta que la medicina de precisión se puede considerar como disruptiva porque va a ser una herramienta muy valiosa por su utilidad para reducir los costes en el cuidado de la salud, mejorando incluso la calidad de los resultados. Es decir, vamos a utilizar lo que realmente le hace falta a ese paciente sin exponerlo a tratamientos innecesarios y de esta manera se ahorra dinero y al mismo tiempo se mejora la salud de los ciudadanos. Bueno, el interés que despierta la medicina personalizada y la medicina de precisión pueden parecer fenómenos recientes, ¿no? Porque están ligados directamente con los avances científicos que se están produciendo en los últimos años. Pero la idea básica sobre lo que se asienta la medicina personalizada no es nueva. Hipócrates, ya en el siglo IV a.C., que está considerado pues, como el padre de la medicina, ¿no? Y a él se deben los métodos que han constituido la base de la práctica de la médica hasta bien entrado el siglo XIX, pues Hipócrates ya en el siglo IV a.C. ya era consciente de que a la hora de valorar el estado de un paciente para decidir su tratamiento, no bastaba con indagar sobre la enfermedad, sino que también había que prestar atención a las particularidades de la persona que sufría esa enfermedad. Es decir, una misma enfermedad en dos personas distintas se puede manifestar de distintas maneras, es decir, los síntomas pueden ser distintos, ¿no? O lo sabemos con el COVID, ¿no? Unos tienen unos síntomas, otros tienen otros. También puede ocurrir que dos personas que presentan síntomas parecidos en realidad tengan patologías distintas. Los dos pueden estar tosiendo, pero puede ser por causas distintas. O incluso puede ocurrir que dos personas con la misma enfermedad y la misma sintomatología, cuando reciben el mismo tratamiento, la respuesta es diferente. Y uno se recupera y el otro no, por ejemplo, ¿no? Entonces, por lo tanto, más que fijarse en qué enfermedad tiene la persona, pues hay que considerar pues, qué persona es la que tiene esa enfermedad. Es decir, ¿cómo es la persona que padece la enfermedad? Y esto ya se lo planteaba Hipócrates hace 2400 años, ¿no? Lo que pasa es que tuvieron que pasar muchos siglos hasta que el hombre dispuso del conocimiento y de las herramientas necesarias para poder abordar estas preguntas, y que son las preguntas que realmente intenta dar respuesta la medicina personalizada. Por ejemplo, una práctica médica, que es muy familiar para todos y que ya se remonta a hace muchos años, ¿no? Como es la transfusión de sangre, es una precursora de la medicina personalizada o de la medicina de precisión. En el año 1901 se describió el sistema AB0, ¿no? Y en 1940 el sistema RH. Bueno, pues hoy sabemos que un paciente que necesita una transfusión tiene que recibir sangre de un donante de un grupo sanguíneo compatible con el suyo. No vale cualquier donante elegido al azar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de medicina personalizada que se aplica todos los días y todos sabemos, bueno, deberíamos saber cuál es nuestro grupo sanguíneo si necesitamos recibir sangre o si queremos donar, ¿no?
También hoy es muy bien conocido que no todos los pacientes afectados por una determinada patología responden de la misma manera cuando se les aplica el mismo tratamiento, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que cuando se prescribe un determinado tratamiento antidepresivo, pues el 62% de los pacientes responde bien al tratamiento, como cabría esperar, pero hay un 38% de los pacientes que responden de manera diferente o en los que el tratamiento simplemente es completamente ineficaz. El porcentaje de pacientes con asma, con enfermedad de Alzheimer o con cáncer que no responden a una determinada terapia, se alcanza, como se ve en la proyección, el 40, el 70%, incluso el 75%. Y esto tiene un impacto enorme sobre la eficacia, la seguridad de los tratamientos, el aprovechamiento de los recursos económicos, ¿no? O sea, una persona, el tratamiento que se le administra no le resulta eficaz, puede ver agravada su patología y además se está produciendo un gasto económico en el sistema de salud que no está justificado, ¿no? Este riesgo de que un tratamiento muy costoso no resulte efectivo, pues supone un motivo de preocupación muy grande, no solo para los pacientes, ¿no?, pero también para los investigadores, para las compañías farmacéuticas, para los gestores sanitarios. Y es realmente lo que está impulsando el desarrollo de la medicina personalizada. Entonces, hoy en día, para muchas enfermedades, se cuenta ya con el conocimiento científico y las herramientas tecnológicas que permiten llegar a las bases moleculares de la enfermedad, es decir, al origen de la enfermedad, y a identificar las variantes genéticas que tenemos cada uno de nosotros, es lo que se conoce como polimorfismo genético, que rigen la respuesta al tratamiento. Entonces, esto abre la posibilidad de corregir la causa de la enfermedad, no solo de tratar los síntomas de numerosas enfermedades. En el año 2003 se consiguió secuenciar un genoma completo humano, es decir, el material genético del ADN, de los cromosomas y de las mitocondrias. La secuenciación de ese primer genoma humano, uno solo, llevó muchos años de esfuerzo y costó unos 100 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que tenemos 23 cromosomas, en conjunto son como unos 3.000 millones de bases de la secuencia de ADN, ¿no? Entonces, imaginemos nuestro genoma como un puzzle de letras. Pues secuenciar el genoma es saber cómo están colocadas esas letras, ¿no? Entonces, si se produce un cambio en el orden, o se cambia una letra por otra, se dice que se ha producido una mutación. Pues las técnicas de análisis genético han mejorado muchísimo en los últimos años. Hoy en día podemos incluso solicitar el análisis de nuestro genoma por unos 500 euros y nos los dan en muy pocos días, ¿no? Entonces, el análisis de muchos genomas humanos ha hecho posible que se puedan identificar mutaciones, es decir, cambios, lo que comentaba, los cambios en esas letras de nuestro ADN, ¿no? Y esos cambios como están asociados al riesgo de padecer una determinada enfermedad. Y también cómo esos cambios, cómo esas mutaciones están relacionados con la sobreexpresión de determinados receptores en las células que se podrían utilizar para dirigir de manera selectiva un fármaco hacia las células afectadas por esa patología, de manera que el fármaco solo llegara a las células enfermas y no entrase en las células sanas, ¿no? Es lo que se conoce como vectorización y que veremos más tarde, ¿no? La farmacogenómica se ocupa de las bases moleculares y genéticas de las enfermedades para buscar nuevas vías de tratamiento. Mientras que la farmacogenética lo que estudia es la variabilidad genética de los individuos, es decir, cómo somos de diferentes los individuos y cómo eso afecta a la respuesta a determinados tratamientos farmacológicos. Entonces, ahí hay algunos ejemplos reflejados en la proyección, pero es que hoy en día ya se han identificado un buen número de marcadores genómicos que permiten establecer relaciones entre la dosis de un determinado fármaco,
su eficacia, su seguridad, ¿no? Por ejemplo, las personas que expresan un determinado gen tienen que evitar el fármaco antirretroviral abacavir, mientras que las que expresan otro determinado gen, que tenéis ahí, el HLA-B1502, pues no pueden ser tratados con el antipirético carbamazepina. Entonces, este conocimiento se va sumando y está disponible en las bases de datos, por ejemplo, del National Cancer Institute de los Estados Unidos, que en su página web, que está reflejada también en la proyección, pues hay una relación de marcadores tumorales que ya se sabe que son útiles para detectar un determinado cáncer, para su diagnóstico y para su tratamiento correcto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la medicina de precisión puede ser útil para el cuidado de la salud a lo largo de toda la vida de las personas, no para una enfermedad en particular, para todas, ¿no? Y el análisis genético puede servir incluso para predecir el riesgo de padecer una determinada enfermedad, pero incluso se puede predecir antes de la concepción o se puede predecir a las pocas semanas del embarazo, ¿no? Entonces hay pruebas genéticas que ya se hacen durante el embarazo al feto para poder secuenciar el genoma de ese feto y en los niños recién nacidos pues detectar ciertas anomalías muy rápido y de esa manera pues reducir pues los efectos que esas posibles enfermedades pudieran tener si se llegaran a desarrollar, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que persigue la medicina personalizada es contribuir a la calidad y a la esperanza de vida de las personas a lo largo de toda su vida, ¿no? Bueno, como ya he comentado, además de esos pequeños cambios que se pueden producir en el ADN de cada individuo, pues hay un gran número de factores ambientales, sociales, culturales, que afectan de manera pues, muy importante a cómo se va a desarrollar esa enfermedad, a qué probabilidades hay que se desarrolle esa enfermedad y también a cómo va a responder esa persona frente a los medicamentos, ¿no? Entonces vamos a ver ahora cómo se diseña un medicamento personalizado, ¿no? Pues el diseño de un medicamento personalizado lo primero que requiere es conocer muy bien la causa de la enfermedad. Es decir, tenemos que saber cuál es el origen de esa enfermedad para poder identificar el fármaco más adecuado para esa variante genética que viene asociada a esa enfermedad. Y a continuación habrá que seleccionar los pacientes que pueden recibir ese tratamiento a través de un test genético, ¿no? En el gráfico se muestra el número de medicamentos innovadores que han sido aprobados desde el año 2000 y la barrita, la parte azul, el color azul indica el porcentaje de esos nuevos medicamentos que ya están indicados para personas que tengan un perfil farmacogenómico específico. Es decir, en los prospectos de esos medicamentos se indica ya para qué perfil genético está indicado ese tratamiento o para qué perfil genético no se debe utilizar ese tratamiento, ¿no? Es decir, de lo que estoy hablando ya no es ciencia ficción, es una realidad y de hecho, como podemos ver en este gráfico, el porcentaje de medicamentos para los que se especifica qué pacientes, según su genoma, pueden recibir ese tratamiento, pues es cada vez mayor, ¿no? Aproximadamente pues, un tercio de los medicamentos que se pusieron en el mercado en los últimos años ya indican en el prospecto para qué variantes genéticas son más adecuadas, ¿no? Bueno, pues si ya sabemos para qué variantes genéticas son adecuados, tenemos que hacer un screening en el paciente y saber si ese paciente tiene esa variante genética o no tiene esa variante genética, ¿no? Y después tenemos que desarrollar el medicamento, es decir, tenemos que desarrollar la forma farmacéutica más adecuada para esa persona, ¿no? Entonces, en la etapa del desarrollo del medicamento, pues tenemos que decidir si hay que adaptar la forma farmacéutica a las características de ese paciente, es decir, si tenemos que personalizar también el medicamento, ¿no? Es decir, no solo el fármaco, sino también el medicamento. Hasta ahora no se hace, es decir, la visión clásica del desarrollo de un medicamento es hacer el medicamento para un paciente objetivo, que es el paciente medio, ¿no? Pero en la medicina de precisión, al tener en cuenta esas diferencias entre grupos, entre individuos,
pues se presta mucho más atención al desarrollo de los medicamentos adaptados a las necesidades específicas, es decir, los medicamentos personalizados. Bueno, la personalización de una forma farmacéutica se puede abordar a 4 niveles, es decir, la dosis, qué cantidad de fármaco hay ahí, la velocidad de cesión, es decir, a qué velocidad se tiene que liberar ese fármaco cuando entre en contacto, pues, con la zona del organismo adecuada, es decir, hay que personalizar también el lugar de cesión, el lugar en el que se debe ceder el fármaco y al que debe llegar el fármaco y evitar otros lugares. Y también se puede personalizar el medicamento para que todas esas variables anteriores se ajusten a la evolución de la enfermedad, ¿no? El primer medicamento aprobado en el marco de la medicina personalizada fue Kalydeco, que incorpora el fármaco Ivacaftor. Es para el tratamiento de la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria rara que afecta gravemente a los pulmones, pero también a otros órganos. Y este medicamento pues, fue aprobado en forma de comprimidos de 150 miligramos cada 12 horas para pacientes de entre 6 o más años. Es decir, Kalydeco es un medicamento personalizado en cuanto al fármaco y a la dosis, pero todo lo demás es igual a un medicamento normal. Es decir, no se necesitó una formulación a medida. Y es como una excepción dentro de lo que es la personalización. Fue el primero, se personalizó el fármaco y la dosis, y lo demás es un comprimido que tiene la apariencia normal de un comprimido, ¿no? Pero el diseño de formas de dosificación personalizadas permite atender a demandas muy diversas, sobre todo en cuanto a dosis y acceso del fármaco en lugar de acción. Porque incluso en pacientes con edades muy próximas es frecuente que las necesidades de dosis sean distintas. Es decir, las diferencias genéticas hacen que los procesos de metabolización y de eliminación del fármaco pues transcurran por mecanismos o a velocidades distintas para distintas personas, ¿no? Pues, por ejemplo, las personas que tienen un fenotipo de metabolizador ultra rápido requieren una dosis más alta que las personas con un fenotipo de metabolizador lento para conseguir los mismos niveles de fármaco en plasma, ¿no? Entonces, la personalización de la dosis se puede conseguir acudiendo a impresoras especiales, muy parecidas a las impresoras de inyección de tinta que hemos visto todos alguna vez. Lo que pasa es que en los cartuchos, en vez de ir tinta, aquí va la formulación. Y en vez de imprimirse sobre un papel, se imprime sobre un film que es comestible. Entonces, la impresora dosifica la cantidad adecuada sobre ese film se seca, se cortan las porciones de tamaño adecuado, a la dosis que nosotros queremos administrar, y pues para verificar si se ha depositado la dosis adecuada, pues se hace un control online del contenido en principio, ¿no? Y también se puede regular la velocidad de cesión, se pueden aplicar distintas capas de distintos polímeros para regular que salga o más rápido o más lento, se pueden aplicar distintos fármacos, es decir, puede ser multifármaco, etc., ¿no? Y también en el ámbito de la administración oral son muy útiles las impresoras 3D. La impresión 3D es lo que se conoce como una técnica de manufactura aditiva, es decir, permite reproducir estructuras muy complejas diseñadas por ordenador, depositando los materiales capa a capa, mediante pues, una regulación muy precisa del movimiento de distintas boquillas en las 3 dimensiones del espacio, ¿no? Entonces, las primeras impresoras 3D se utilizaron para fabricar objetos de estructura muy compleja para la industria, ¿no? Para hacer ensayos previos al escalado industrial, pero esta tecnología ha evolucionado de una manera muy rápida y ha permitido que se pase de lo que se conoce como la tercera revolución industrial, que tenía por objetivo reducir costes produciendo en cadena, ¿no? Produciendo de manera masiva objetos iguales, se reducían costes, a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, es decir, a personalizar cada objeto, introduciendo cambios pues, en los materiales, las formas, las funcionalidades, todo ello con un volumen mínimo de residuos, ¿no? Por ejemplo, la talla de los zapatos, ¿no? Pues es una primera aproximación a la personalización, pero solo tiene en cuenta
la longitud y el ancho del pie, ¿no? Es decir, así con unas pocas tallas se hacen zapatos para todos los adultos. Pero un avance más en la personalización es que se regule también la altura del empeine, la forma de la plantilla, el material, ¿no? Por ejemplo, las zapatillas de los bailarines de ballet hoy en día se hacen personalizadas por impresión 3D, ¿no? Entonces, si somos capaces de personalizar los zapatos, ¿por qué nos vamos a ser capaces de personalizar los medicamentos, ¿no? Y de hecho, la impresión 3D la estamos ya empezando a aplicar en el ámbito de tecnología farmacéutica de una manera que se está introduciendo, digamos, vertiginosa, ¿no? Y es, digamos, la herramienta más revolucionaria, la más versátil. Tiene unas ventajas muy importantes sobre otras formas clásicas de producir formas tradicionales, como son los comprimidos o las cápsulas, ¿no? Se pueden producir con rapidez, formas de dosificación muy distintas, bajo demanda, pequeños lotes, etc., ¿no? Y un ejemplo de un medicamento ya producido por impresión 3D es el Spritol para el tratamiento de la epilepsia de disolución inmediata en la boca. Y ya está aprobado por las agencias regulatorias y se comercializa desde el año 2015, ¿no? Se pueden construir, como he comentado, formas de dosificación muy diferentes, con perfiles de cesión muy distintos, ¿no? Se pueden combinar distintos fármacos, se pueden adaptar los tamaños y las morfologías a los pacientes pediátricos, geriátricos, se pueden incluso pensar en llevar el sistema de producción a una situación de emergencia, un equipo portátil, situado, por ejemplo, donde se ha producido un accidente, una catástrofe natural, etcétera, ¿no? Un paso más en lo que se refiere al control de la velocidad y de las dosis es incorporar sensores bioelectrónicos a los medicamentos. Estos sensores bioelectrónicos van a percibir las peculiaridades del entorno biológico y se pueden programar para desempeñar funciones muy específicas. Por ejemplo, enviar información pues, a dispositivos electrónicos externos, ¿no? Por ejemplo, las cápsulas programables permiten monitorizar dónde están en tiempo real, en qué zona del aparato digestivo, y se pueden programar pues, para que cedan el fármaco al llegar a una zona específica de nuestro aparato digestivo. No antes ni después, en esa zona adecuada del aparato digestivo, ¿no? Y de esta manera evaluar cómo esa zona donde se cede el fármaco determina pues, la eficacia o la seguridad del tratamiento. Incluso es posible colocar sistemas de alerta, sensores, que emiten señales cuando la forma farmacéutica entra en contacto con los fluidos que tenemos en nuestro estómago, ¿no? Y así, por medio de un receptor adecuado, envían la señal a un teléfono móvil o tableta, ¿no? Y de esta manera se puede registrar pues, cuántas unidades ha tomado el paciente, en qué momento las ha tomado, incluso es posible enviarle una señal de recordatorio al teléfono móvil indicándole la hora del siguiente toma. Bueno, un poquito más avanzados ya son los nanomedicamentos personalizados. Es decir, todo ese avance que se ha producido sobre el origen de las enfermedades, los biomarcadores, las barreras que tienen que superar los fármacos hasta llegar a su diana, junto con la nanotecnología, pues está abriendo nuevos caminos para abordar el desarrollo de los nanomedicamentos personalizados, ¿no? Entonces, la terapia convencional se basa en que los medicamentos ceden el fármaco al entrar en contacto con el organismo y ese fármaco accede a sangre y se distribuye por todo el organismo y buscando dónde debe actuar, ¿no? Pero al nanotransportador se le va a pedir que entregue el fármaco solo a las células que lo necesiten. Es decir, tiene que hacer como un transportista especial, ¿no? Es decir, tiene que actuar como un paquete que envuelve un objeto muy preciado, que es el fármaco, y tiene que seguir pues, una ruta más o menos complicada hasta llegar a su destino, que son las células afectadas por una determinada patología. Es decir, el nanotransportador tiene que ser capaz de reconocer determinadas zonas del organismo que están afectadas por la enfermedad y activar la cesión en esa zona diana, ¿no? En esa zona en la que es necesaria.
Incluso se pueden direccionar de manera que tengan en su superficie externa pues, unos ligandos que permitan reconocer las células afectadas por una patología y no las que están al lado que estén sanas, y ceder el fármaco específicamente en ese lugar. Y ya un poquito más allá, ya lo más reciente es lo que se conoce como la nanoteanosis, es decir, la combinación de terapia y diagnóstico. Es decir, un mismo dispositivo pues cuenta con elementos de diagnóstico por imagen que nos permite saber dónde está el nanotransportador en cada momento, y ligandos en su superficie que permiten que el fármaco solo se ceda pues, en la región del organismo, en las células afectadas por una determinada patología. Es decir, nos van a permitir diagnosticar qué proceso patológico tiene el paciente, pues en este caso es un paciente que tiene un tumor a nivel de mama, ¿no? Los nanotransportadores van a acumularse en ese tejido patológico porque tienen un sistema de direccionamiento, es decir, un sistema que reconoce las células patológicas y se unen a ellas, ¿no? Y al unirse a ellas por técnicas de imagen o otras técnicas de diagnóstico, pues el especialista puede conocer pues, en qué estado de desarrollo se encuentra, pues, por ejemplo, si tiene un proceso tumoral, pues ese tumor, ¿no? Saber cómo es el tamaño, saber cuál es la temperatura del tumor, saber cuántas células hay afectadas. Es decir, hace un diagnóstico, ¿no? De la profundidad, de la localización, de cómo es el estado actual del paciente, ¿no? Y aprovechando pues que tenemos el nanotransportador acumulado en esa zona y que nos está mandando datos sobre cómo es el proceso patológico que tiene el paciente, pues se puede diseñar el fármaco a medida del paciente, el fármaco que necesita ese paciente para recuperarse de ese proceso patológico. El fármaco u otras estrategias, por ejemplo, también se pueden destruir tumores aplicando calor localizado, ¿no? Y una vez que termina el tratamiento, que se han activado y se ha cedido por las sustancias terapéuticas para reducir o matar esas células tumorales, pues el propio sistema permite monitorizar si ha desaparecido o no ese proceso tumoral. Por lo tanto, la medicina, y ya concluyo, la medicina personalizada yo creo que ya es el presente, ya no es siquiera el futuro. La mayor parte de los fármacos y de los medicamentos, como ya he comentado, ya se cuenta con información sobre para qué pacientes están destinados, y con ellos, por ejemplo, hoy se cuenta con medicamentos que permiten curar la hepatitis o permiten restablecer la visión en el caso de niños que nacen con determinadas enfermedades raras. Se han conseguido mejoras enormes en cáncer colorectal, mama, pulmón, y es una tendencia dominante, es decir, va a quedarse aquí porque todos ganamos, ¿no? Gana el paciente, ganan las industrias, ganan las agencias regulatorias, gana el sistema de salud, todo dentro de un entorno muy colaborativo en el que el paciente pasa a ser, digamos, el objeto principal, pasa a ser el protagonista de la terapia en mayor beneficio para él y para el mantenimiento de la salud de la población en general. Entonces, voy a concluir aquí mi presentación y, por favor, estaría encantada de atender a las preguntas que vayan surgiendo. Muchas gracias, Carmen, por lo didáctico de la exposición. Recuerdo a los que quieran hacer alguna pregunta, aunque bueno, me parece que la gente no se anima mucho a preguntar, como siempre, pero bueno. Mira, me gustaría hacerte un comentario, porque hablando de las agencias regulatorias, ¿no? La FDA o la EMA, ¿no? La europea, ¿por qué a veces hay tanta diferencia o tantos medicamentos que están aprobados por la FDA
porque la agencia europea no se consigue su aprobación, como ayer, bueno, hace 2 días, ¿no? Hablando de los medicamentos frente al Alzheimer, ¿no? Se comentó que se había aprobado por la FDA uno el año pasado, creo que es carísimo, ¿no? Y que, bueno, aunque no es que sea la panacea, como dices tú, pero simplemente, siendo como es la enfermedad del Alzheimer, aunque sea bueno para 2 o 3 pacientes, para mí ya es suficiente, ¿no? Sí. Pero en cambio la FDA no lo aprobó. ¿Por qué hay esa tanta discrepancia? Sí, la verdad es que siempre la FDA fue un poco por delante porque son mucho más arriesgados a la hora de la toma de decisiones, ¿no? Es decir, valoran mucho, yo creo, el que se pueda producir una mejora en la salud, aunque cueste más al principio, ¿no? Porque son pocos pacientes, porque se conoce a lo mejor menos sobre cómo desarrollar o producir esos fármacos o esos medicamentos, pero son siempre mucho más arriesgados. La EMA siempre es mucho más conservadora, prefiere los tratamientos tradicionales, prefiere no meterse en líos de seguridad, no vaya a ser que ocurra que un paciente pues no le vaya bien ese tratamiento y tengamos un problema, ¿no? Entonces, si realmente se quieren producir avances, aunque sean, pues, por supuesto, cumpliendo unas ciertas garantías de seguridad, pues hay que innovar. Y en ese sentido, la FDA siempre ha sido mucho más arriesgada, ¿no? Y de hecho hay medicamentos que se llevan utilizando ya hace unos años en Estados Unidos y que todavía no han llegado a Europa. Y es una pena, porque realmente al ampliar el número de pacientes a los que puedes ofrecerles ese medicamento, pues mejora mucho las oportunidades de mejora de la salud, ¿no? De acuerdo. A ver, aquí ya empiezan a haber algunas preguntas. Te digo, a ver. Blanca Lafón hace una pregunta que dice: la medicina personalizada depende en gran medida de la determinación del perfil genético de los pacientes. ¿Hasta qué punto es sostenible esto para un sistema nacional de salud? Pues la verdad es que ha mejorado muchísimo. Como puse en el gráfico, si hace 20 años pues costaba a lo mejor pues millones, ¿no?, el poder secuenciar el genoma, hoy hay kits que por menos de 500 euros permiten la secuenciación. Pero es que además en muchos casos no hace falta secuenciar todo el genoma, solo hay que buscar si hay alteraciones y mutaciones en determinados genes. Es un ensayo muy rápido y muy barato, y sobre todo es, digamos, el precio que puede costar 100 euros a lo mejor. Ese precio no es nada en comparación con el gasto que puede suponer administrarle a un paciente un tratamiento que no necesita, un tratamiento que le es ineficaz y un tratamiento que lo único que está haciendo es causarle efectos secundarios y dejar que su enfermedad en realidad se vaya agravando, ¿no? Entonces, si ponemos las dos cosas en la balanza, es tremendamente sostenible. El primer gasto que has hecho, que son 100 euros, compensa con creces todo lo que viene a continuación, ¿no? No, esta pregunta también está relacionada, que hay varias muy similares con esto. Sí. Aquí María Viveiro López dice: ¿la medicina personalizada sería posible individualizarla a corto plazo, más bien dirigida a grupos de pacientes? Está un poco relacionado, a lo mejor. Claro, en Hay este que momento sí. se intenta agrupar a los pacientes por características genéticas similares para poder, porque se está empezando, ¿no?, con esto de la medicina personalizada. Entonces, la manera de poder implementarlo tiene que ser poco a poco, por grupos de pacientes de características similares, ¿no? Y esos grupos de pacientes de características similares reciben el tratamiento que mejor les va, ¿no? El paso siguiente es ir intentando que esos grupos sean cada vez más pequeños, hasta llegar a cada persona de manera individual, ¿no? Pero ya se ha hecho un esfuerzo tremendo con crear estos pequeños grupos de pacientes singulares, ¿no?, entre ellos que tienen características comunes, ¿no? Hombre, para algunas enfermedades está muy claro, ¿no? Es fundamental. Por ejemplo, para el cáncer es fundamental no hacer el estudio del perfil. En otros a lo mejor no está tan claro, es lo que dicen, depende, invertir. Porque, por ejemplo, ahora hay mucha propaganda de laboratorios privados, ¿no?, que ofrecen estudios genéticos, claro, pagados, pero a lo mejor simplemente para ver simplemente si eres susceptible a tal. Sí. Eso, o incluso que también hacen propaganda de, claro, sabemos que el por qué unas personas responden mejor al paracetamol o al ibuprofeno, incluso llegan a hacer esas propagandas. ¿Hasta qué punto es importante saber el por qué para ti es mejor usar ibuprofeno que no paracetamol por estudios genéticos? No sé si
un poco propagandístico, puede llegar a... Claro, a ver, es que hay que hacer el análisis genético realmente cuando tiene sentido, ¿no? Yo creo que intentar predecir si vas a padecer una determinada enfermedad o no, cuando no hay una cura para esa enfermedad, me parece someter al paciente a una tensión innecesaria, ¿no? Sobre todo, ¿no? Yo preferiría no saberlo. Si voy a padecer una enfermedad de la que no hay cura, prefiero no saberlo porque hasta que se diagnostique, igual nunca se me desarrolla, además, porque como he comentado, una cosa es que tengamos una determinada mutación genética y otra cosa es que por nuestra alimentación, nuestro contexto social, nuestro modo de vida, esa mutación realmente llega a desarrollarse como una enfermedad más o menos grave, ¿no? Entonces, me parece bien como predicción si hay las herramientas adecuadas. Lo otro me parece someter al paciente a un estrés, a las personas en general, que uno padece una enfermedad a un estrés, que no sé si tiene mucho sentido, ¿no? A no ser que ya se sepa que una determinada enfermedad pues es genética, una herencia genética, casi probabilidad elevadísima. Claro. Entonces, sí, Entonces, si en no, esos casos sí, porque aún sí, ya si no, puedes si no, dirigir la prevención hacia una cosa determinada. si no, la calidad de vida, sabiendo, parece ya. No, sería perjudicial, ¿no? Sí, por eso. Mira, una pregunta. Cuando hablas, bueno, hablando más de la tecnología, ¿por qué se habla muchas veces? Hay personas que dicen, a mí, siguiendo con los analgésicos, no que se consumen tanto, ibuprofeno, paracetamol, Enantio, lo que sea, dice gente, bueno, pues a mí el mismo compuesto me hace más efecto de una marca que de otra, cuando la cantidad de principio activo es la misma. Lo único que varían son los excipientes, ¿no? Entonces, ¿puede ser tan fundamental los excipientes para que el mismo paracetamol, por ejemplo, 500 gramos de una marca comercial te haga mucho más efecto que de otro? Pues no debería, pero sí que yo también lo he oído y es que hay personas que yo creo que tienen cierta intolerancia a algunos excipientes, ¿no? Y a lo mejor, de hecho, hay estudios ya también de personalización de los excipientes, porque sí se sabe que hay personas que son más susceptibles a unos determinados excipientes, se sabe que los niños no toleran bien unos excipientes que van en los medicamentos de adultos, por ejemplo. También se sabe que por condicionantes religiosos, pues hay colectivos que prefieren que no vaya un determinado excipiente porque es de origen animal o no va con su religión. Entonces los excipientes sí pueden jugar un papel, desde luego. No sé si tan relevante como para decir que una marca me hace efecto y la otra no, pero sí, sí juegan un papel, ¿no? Bueno, pues por mi parte nada más. No sé si Olga quiere comentar. Sí, sí. Yo ya me voy a despedir de todos los que están conectados, agradeciendo su presencia, y os dejo en manos, que no sé si va a hacer alguna pregunta, ya para que se despida Olga, la diputada. Nada, pregunta no, pero el comentario de los medicamentos que decías que en Estados Unidos que había algunos que no habían llegado a Europa, en la charla del otro día precisamente el presidente de una asociación nos comentó que tenía un paciente del tema de Alzheimer que había ido a Estados Unidos a ponerse ese tratamiento que era muy caro, pero que aquí y que a partir de ese momento se le había estancado el tema del Alzheimer, pero que aquí en Europa que todavía no existía ese medicamento. Y nada, daros las gracias, sobre todo a Carmen, por esta ponencia y emplazaros a todos a la siguiente para el día 12 de mayo. Pues muchas gracias, Olga, y a todos. Y nada, nos despedimos. Bueno, hasta la próxima, como dice Olga. Hasta la próxima. Hasta luego, Carmen. Chao. Hasta luego.